Camarera es despedida por dar comida a un mendigo. Al día siguiente, la verdad sorprende a todos. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La sombra en la tormenta. La tormenta rugía sobre la ciudad con una furia incontrolable. Relámpagos iluminaban el cielo nocturno, dibujando sombras retorcidas en las calles mojadas. Sofía caminaba apresurada bajo la lluvia, el delantal aún atado a su cintura, sus zapatos empapados chapoteando en los charcos. Su turno en el Buen Sabor había terminado hace horas, pero su mente seguía atrapada en la escena que había presenciado en la cocina. Sus manos temblaban al recordar los susurros, las miradas esquivas, la sensación de que algo oscuro se movía en las entrañas de aquel restaurante. No podía explicarlo, pero lo sentía. Como una sombra al acecho. Algo que nadie más parecía notar, o que preferían ignorar. El sonido de un contenedor cayendo la sobresaltó. Se giró de golpe, con el corazón martillándole el pecho. En el callejón lateral del restaurante, entre montones de basura y cajas mojadas, un hombre se encogía sobre sí mismo, temblando. Su piel pálida y la delgadez extrema revelaban que llevaba días sin comer. Sofía sintió un nudo en el estómago. Había visto a ese hombre antes. No sabía su historia, pero sus ojos, grandes, oscuros, hundidos, parecían gritar sin palabras. Sin pensarlo, retrocedió hacia la puerta trasera de la cocina, donde aún debía quedar algo de comida desechada. Un impulso de humanidad le dictó el siguiente movimiento. Un plato caliente no salvaría al hombre del frío, pero quizás le daría fuerzas para seguir un día más. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en el callejón. Sofía contuvo la respiración y entró con cuidado. El aroma de especias y pan recién horneado aún flotaba en el aire. Revisó con rapidez la mesa donde los cocineros dejaban los sobrantes. Tomó un trozo de pan, algo de arroz en un recipiente de cartón, y un poco de carne envuelta en papel aluminio. Cuando se giró para salir, su sangre se heló. Una silueta oscura bloqueaba la salida. Don Andrés, el dueño del restaurante, la observaba con una ceja arqueada y una sonrisa gélida en los labios. Así que, ¿robar comida para un mendigo? Su voz era suave, pero letal. Como el filo de un cuchillo a punto de hundirse en la piel. El estómago de Sofía se revolvió. Algo en la forma en que la miraba le heló la sangre más que la tormenta afuera. No era solo enojo lo que veía en sus ojos. Era algo más. Algo que ella aún no comprendía, pero que pronto descubriría. Capítulo 2. El peso de una decisión. El silencio se estiró entre ellos, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia en los tejados. Sofía sintió su garganta secarse. Sabía que don Andrés no era un hombre compasivo. Se rumoraba que había construido su imperio gastronómico a base de disciplina inquebrantable y un control absoluto sobre su equipo. Un solo error podía costarle el trabajo a cualquiera. Pero en su mirada aquella noche, Sofía sintió algo más profundo que enojo. Algo que le hizo apretar con más fuerza el paquete de comida contra su pecho. No es un robo, susurró, aunque su propia voz temblaba. Era comida que iba a la basura. Los ojos de don Andrés se entrecerraron, su sonrisa se ensanchó con una calma inquietante. Caminó lentamente hacia ella, cada paso resonando en la cocina vacía. No es tu trabajo decidir qué se desecha y qué no, dijo con suavidad venenosa. Y tampoco es tu problema lo que pasa con la gente de la calle. Si les das una migaja hoy, mañana querrán la cena completa. Sofía tragó saliva. No podía explicar por qué su corazón latía tan fuerte. Tal vez era el miedo de perder el empleo. Tal vez era la sensación de que había algo más detrás de esas palabras, algo escondido en las sombras. Antes de que pudiera responder, don Andrés extendió la mano y tomó el paquete de comida. Luego, con un solo movimiento, lo dejó caer al suelo y lo aplastó con la suela de su zapato. Recoge tus cosas, Sofía, murmuró. No quiero empleados que se crean héroes en mi restaurante. Estás despedida. El mundo de Sofía se tambaleó. El trabajo en el Buen Sabor era su sustento, su única fuente de ingresos. Pero cuando levantó la mirada, no vio clemencia en don Andrés, solo un vacío frío. Sin decir una palabra, se quitó el delantal y se alejó de la cocina. Mientras salía la lluvia, un pensamiento la atormentaba. ¿Por qué tenía la sensación de que ese hombre escondía algo más que simple crueldad? Capítulo 3. Ecos en la noche. La lluvia se había convertido en una llovizna fina cuando Sofía llegó a su diminuto apartamento. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, sintiendo su cuerpo temblar.
Despedida. Justo cuando había logrado estabilizar su vida. Se dejó caer en la silla junto a la mesa y enterró el rostro entre las manos. Recordó al hombre en el callejón. Su mirada desesperada, su fragilidad. ¿Qué habría pasado con él? ¿Seguiría bajo la lluvia, con el estómago vacío? Un golpe seco en la ventana la sacó de sus pensamientos. Su pecho se contrajo de inmediato. Se giró lentamente y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entre la penumbra, una silueta permanecía de pie al otro lado del vidrio. Sofía se quedó helada. La silueta no se movió. Solo estaba ahí, en la lluvia, mirándola. Su corazón latía desbocado. Se levantó con cuidado y se acercó a la ventana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para distinguir el rostro, su piel se erizó. Era él, el hombre del callejón. Sus ojos, oscuros como la noche, la observaban con una intensidad que le revolvió el estómago. Pero no había rencor en su expresión. Solo, una especie de urgencia. Como si quisiera decirle algo. Sofía tragó saliva y abrió la ventana apenas unos centímetros. ¿Qué haces aquí?, murmuró. El hombre titubeó, miró a ambos lados de la calle y luego susurró. No es seguro. Él no es quien dice ser. Un trueno retumbó en el cielo. Sofía sintió un escalofrío. ¿De qué hablas? El hombre se acercó más, su voz apenas un aliento. Don Andrés. No es solo un restaurantero. Hay algo más. Algo oscuro. Sofía sintió su mundo sacudirse. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. La advertencia perdida. La lluvia caía con más fuerza, y el hombre temblaba de frío. Sofía miró hacia la calle. Nadie. Solo la oscuridad envolviendo la ciudad. Tienes que decirme que sabes, insistió, su voz apenas contenida. El hombre se pasó una mano por el rostro mojado y negó con la cabeza. No puedo. No ahora. Pero escúchame bien, aléjate de él. No lo busques. Y, sobre todo, no vuelvas a ese restaurante. Cada palabra caló hondo en Sofía. Su piel se erizó. Pero, ¿por qué?, preguntó con un hilo de voz. El hombre tragó saliva y retrocedió un paso. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. Porque los que hacen demasiadas preguntas, desaparecen. Un trueno iluminó el cielo. Y en el instante en que Sofía parpadeó, el hombre había desaparecido en la neblina. Sofía cerró la ventana con manos temblorosas. Su mente se debatía entre el miedo y la incredulidad. Tal vez aquel hombre estaba loco. Tal vez deliraba por el hambre y el frío. Pero algo en su mirada, algo en su voz, le decía que lo que acababa de escuchar era solo la punta del iceberg. Y que la verdad era mucho más oscura de lo que jamás imaginó. Capítulo 5. El regreso prohibido. El amanecer llegó con un cielo nublado, reflejando el torbellino de pensamientos en la mente de Sofía. No había podido dormir. Las palabras del hombre en la ventana resonaban en su cabeza como un eco interminable. No lo busques. No vuelvas a ese restaurante. Pero cuanto más intentaba ignorarlas, más fuertes se volvían. Se levantó y se preparó un café, tratando de aclarar su mente. Sin empleo, sin dinero y con preguntas sin respuesta, su única opción lógica era buscar otro trabajo. Pero una parte de ella, una pequeña, obstinada voz en su interior, no podía dejarlo ir. ¿Por qué aquel hombre tenía tanto miedo de don Andrés? ¿Qué podía estar ocultando un simple dueño de restaurante? Contra todo instinto, decidió volver. No tenía acceso a la cocina, pero aún conocía los horarios de los empleados, los accesos secundarios. Si existía algo más oscuro en el buen sabor, ella lo descubriría. Cuando llegó, la fachada del restaurante parecía igual que siempre, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Menos bullicio, menos movimiento. Se acercó sigilosamente a la puerta trasera y, con el corazón martillándole el pecho, intentó girar la manija. Estaba abierta. Una advertencia más clara habría sido imposible. Pero Sofía no retrocedió. Cruzó el umbral, conteniendo la respiración. La cocina estaba en penumbra, pero un tenue resplandor proveniente de la oficina de don Andrés indicaba que alguien estaba dentro. Avanzó con cuidado, evitando los tablones que crujían bajo sus pies. Se detuvo junto a la puerta entreabierta y contuvo el aliento. Dentro, don Andrés hablaba en voz baja con alguien que no podía ver. Ha estado preguntando demasiado. No podemos permitirlo. El estómago de Sofía se contrajo. Ya se le dio una advertencia. Si vuelve, sabemos lo que hay que hacer. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De quién estaban hablando?
¿De ella? Un ruido a su izquierda la hizo voltear. Su sangre se heló. En la esquina oscura de la cocina, alguien la observaba. Un par de ojos fríos e inhumanos brillaban en la penumbra. Y luego, todo se volvió negro. Capítulo 6. El misterio del sótano. Un dolor agudo en la cabeza fue lo primero que sintió al despertar. Su piel estaba fría, pegajosa. Abrió los ojos lentamente, y el miedo se apoderó de su pecho. No estaba en la cocina. Ni siquiera estaba en el restaurante. La habitación era pequeña, con paredes de concreto y apenas una bombilla desnuda colgando del techo. El olor a humedad y encierro le revolvió el estómago. Intentó moverse, pero sus muñecas estaban atadas a los reposabrazos de una silla de madera. La desesperación la golpeó de golpe. ¿Qué demonios estaba pasando? La puerta frente a ella se abrió con un chirrido metálico. Don Andrés entró con una calma aterradora. Siempre me ha molestado la curiosidad desmedida, murmuró, observándola con sus ojos afilados. Es un veneno. Hace que la gente meta la nariz donde no debe. Sofía tragó saliva. ¿Qué es este lugar? Él inclinó la cabeza, divertido. Llamémoslo, mi refugio. Se dio la vuelta, caminando lentamente por la habitación. Verás, Sofía, el mundo se divide en dos tipos de personas, los que obedecen y los que hacen preguntas. Los primeros prosperan. Los segundos, desaparecen. Se detuvo junto a una mesa llena de papeles y fotos. Desde su posición, Sofía no podía ver con claridad, pero reconoció algunas imágenes. Eran fotos de empleados del restaurante. Gente que trabajó con ella. Gente que ya no estaba. La sangre le corrió helada por las venas. ¿Qué les hiciste? Susurró, el terror en su voz evidente. Don Andrés sonrió y tomó una de las fotos. Algunas personas, simplemente dejan de ser útiles. Sofía sintió náuseas. Sus instintos le gritaban que tenía que salir de ahí. Ahora. Pero entonces, un ruido proveniente del exterior de la habitación los interrumpió. Y la puerta se abrió de golpe. Capítulo 7. El héroe olvidado. El hombre del callejón apareció en el umbral. Pero ya no parecía el mismo indigente tembloroso que Sofía había visto aquella noche. Su postura era firme, su mirada afilada como una cuchilla. Déjala ir, dijo con voz grave. Don Andrés suspiró, girando lentamente. Sabía que volverías. El hombre no dudó. Se lanzó contra él con la fuerza de un vendaval, y ambos cayeron al suelo. La silla de Sofía se tambaleó con el impacto, y sintió que las cuerdas en sus muñecas se aflojaban apenas un poco. Con el corazón en llamas, aprovechó la oportunidad y tiró con todas sus fuerzas. El dolor quemó su piel, pero no se detuvo hasta que logró liberar una de sus manos. El sonido de golpes retumbaba en la pequeña habitación. La pelea entre los dos hombres era feroz, pero don Andrés tenía la ventaja de su fuerza. En un momento, empujó al otro contra la pared con un golpe brutal. Sofía vio una sombra en la mesa. Una pequeña navaja. Sin pensarlo, la tomó con su mano libre y cortó la cuerda que sujetaba su otra muñeca. Don Andrés la vio moverse y se giró con el ceño fruncido. No lo harás, dijo con confianza. Pero esta vez, Sofía no estaba temblando. Se lanzó hacia él. Capítulo 8. La revelación final. La navaja apenas cortó su brazo cuando don Andrés la sujetó con una fuerza sobrehumana. La empujó contra la pared, el aire escapando de sus pulmones con el impacto. No eres rival para mí, niña, susurró, presionando su peso contra ella. Pero entonces, el otro hombre, el desconocido que había intentado advertirla, se levantó con los ojos llenos de furia. Es suficiente. Tomó una silla y la estrelló contra la cabeza de don Andrés. El impacto fue brutal. El dueño del restaurante se desplomó sobre el suelo, inconsciente. Sofía jadeó, llevándose una mano al cuello. El miedo aún latía en sus venas. El hombre se giró hacia ella, respirando con dificultad. Tenías razón en hacer preguntas, susurró. Pero ahora necesitas respuestas. Sofía lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Quién eres? El hombre se quedó en silencio por un momento antes de responder. Alguien que ya pasó por esto. La verdad aún no había sido completamente revelada. Pero Sofía sabía que esto era solo el comienzo. Capítulo 9. El pasado que vuelve. El silencio pesaba en la habitación como una losa. Sofía sentía su pecho subir y bajar con dificultad, su corazón todavía desbocado después del enfrentamiento. La figura del hombre que la había salvado se mantenía firme, con el rostro cubierto de sombras bajo la tenue luz de la bombilla que colgaba del techo.
En su mirada había una mezcla de determinación y dolor, como si cargar con la verdad fuera un peso insoportable. Sofía tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos, pero la adrenalina aún corría por sus venas. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía tanto sobre don Andrés? La respuesta estaba ahí, flotando en el aire como un fantasma que nadie quería nombrar. Respiró hondo y finalmente rompió el silencio. Dime la verdad. ¿Quién eres? ¿Por qué te importa lo que pase conmigo? La expresión del hombre se endureció por un instante antes de que su mirada se suavizara. Sus labios se separaron lentamente, como si pronunciar aquellas palabras le costara un esfuerzo titánico. Mi nombre es Javier, dijo al fin. Y hace años trabajé en este mismo restaurante. El impacto de sus palabras la golpeó como un puño en el estómago. Sofía parpadeó varias veces, tratando de procesar la revelación. ¿Él había trabajado en El Buen Sabor? ¿Cómo era posible? En todo el tiempo que estuvo allí, jamás escuchó ese nombre. Y entonces, el escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué le había pasado a Javier para terminar viviendo en la calle, reducido a una sombra de lo que fue? Sofía sintió su piel erizarse. Si trabajabas aquí, ¿por qué terminaste fuera? La mandíbula de Javier se tensó, y su mirada se perdió en algún punto de la pared, como si el simple hecho de recordar le causara dolor físico. Pasaron unos segundos de absoluto silencio antes de que soltara un suspiro tembloroso. Porque descubrí algo que no debía, respondió en voz baja. Algo que don Andrés ha mantenido oculto por años. La sangre de Sofía se heló. Su instinto le decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría por completo su percepción del restaurante, de su antiguo jefe, de todo. Cada célula de su cuerpo le gritaba que debía salir de ahí, que no había vuelta atrás una vez que conociera la verdad. Pero no se movió. No parpadeó. Solo miró fijamente a Javier, esperando. Fue entonces cuando él se inclinó un poco más, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Don Andrés no es un simple empresario, susurró. Él dirige algo mucho más grande. Algo que devora a quienes se acercan demasiado. El estómago de Sofía se contrajo. Algo en la forma en que lo dijo, en la gravedad de su voz, en la sombra de sus ojos, le hizo comprender que lo que estaba a punto de escuchar era mucho peor de lo que había imaginado. Pero ya era tarde para retroceder. Porque Javier ya había comenzado a hablar. Y la verdad, esa verdad que había permanecido enterrada durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. Capítulo 10. La red invisible. Javier tomó aire lentamente, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. Su voz, cuando habló, sonaba grave, llena de cicatrices invisibles. Todo empezó hace más de 10 años, comenzó. Yo trabajaba aquí, igual que tú. Era joven, tenía aspiraciones, quería hacer carrera en la cocina. El Buen Sabor tenía fama de ser uno de los mejores restaurantes de la ciudad, y yo estaba orgulloso de haber conseguido un puesto. Pero entonces, empecé a notar cosas extrañas. Personas que desaparecían de la nómina sin explicaciones. Empleados que un día estaban y al siguiente nadie volvía a mencionar. Pregunté, claro. Hice preguntas que nadie quería responder. Y ahí fue donde cometí mi primer error. Sofía sintió su piel erizarse. La historia de Javier se sentía demasiado familiar. Ella también había comenzado a notar cosas fuera de lugar. Susurros en la cocina, empleados con miradas nerviosas, una sensación latente de que algo no estaba bien. Javier continuó, sin apartar los ojos de ella. Una noche, igual que tú, volví después de mi turno. No podía ignorarlo más. Algo en mi interior me decía que debía averiguar la verdad. Entré por la puerta trasera y caminé hasta la oficina de don Andrés. Pero no estaba vacía. Había gente allí dentro, hablando en voz baja. Y lo que escuché me dejó helado. Javier se frotó las manos, como si el recuerdo aún le quemara la piel. Era una red, murmuró. Una red de explotación. Personas traídas del extranjero, sin documentos, obligadas a trabajar en condiciones inhumanas. No solo en este restaurante, sino en muchos otros. Era un sistema bien orquestado. Si alguien se quejaba, desaparecía. Nadie hacía preguntas. Nadie se atrevía a desafiarlo. Pero yo lo hice. Intenté denunciarlo. El nudo en el estómago de Sofía se apretó. Podía imaginarse lo que había pasado después. Javier apretó los dientes. Fui golpeado, amenazado. Me dijeron que si volvía a hablar, mi familia pagaría el precio. Al final, me dejaron con vida, pero me quitaron todo. Mi trabajo, mi hogar, mi dignidad. Me condenaron a vagar por las calles como un fantasma.
Y ahora que tú también has empezado a hacer preguntas, estás en peligro. El aire se volvió más pesado. Sofía sintió su mundo tambalearse. Todo lo que había creído saber sobre el buen sabor, sobre don Andrés, se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero lo peor era la certeza que crecía en su interior. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Capítulo 11. La decisión final. El silencio se extendió en la habitación como una sombra pesada, envolviendo a Sofía y Javier en un aire denso y sofocante. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco incesante. Ahora que tú también has empezado a hacer preguntas, estás en peligro. Su respiración se aceleró y sus pensamientos se agolparon en una espiral caótica. ¿Cómo podía haber estado tan ciega todo este tiempo? El buen sabor no era solo un restaurante, era la fachada de una red de explotación, un engranaje más en un sistema corrupto que consumía vidas y las hacía desaparecer sin dejar rastro. Sofía apretó los puños, sintiendo la ira arder en su pecho. Toda su vida había luchado por salir adelante con esfuerzo y trabajo honesto, creyendo que el mundo recompensaba a quienes hacían lo correcto. Pero ahora veía la realidad con una claridad aterradora. No había justicia. No había reglas. Solo poder y miedo. Javier la observaba con atención. En sus ojos había una mezcla de compasión y advertencia. Sabía en qué estaba pensando. Sabía que Sofía estaba considerando hacer lo que él intentó años atrás. Si vas a enfrentarlo, tienes que hacerlo bien, dijo con voz grave. No cometas mis mismos errores. No confíes en nadie. No vayas a la policía, ellos no harán nada. Don Andrés tiene contactos en todas partes. Si descubren que estás tras ellos, desaparecerás, igual que los demás. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no apartó la mirada. No tenía miedo. O tal vez sí, pero el miedo ya no era suficiente para detenerla. Tomó una bocanada de aire y asintió. No voy a huir, susurró. No puedo. No después de saber la verdad. Javier soltó un suspiro pesado, como si esperara esa respuesta, pero aún así le doliera escucharla. Se pasó una mano por el rostro, pensativo. Luego, miró a su alrededor y caminó hacia una vieja mochila escondida en una esquina. La abrió y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa y lo desató con cuidado. Sofía se inclinó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Dentro había una serie de documentos, fotografías y un pequeño dispositivo de grabación. Esto es todo lo que logré reunir antes de que me descubrieran, dijo Javier en voz baja. No es suficiente para destruirlo, pero es un comienzo. Si quieres enfrentarlo, usa esto. Pero hazlo con inteligencia. Sofía deslizó los dedos sobre las fotos. Rostros de personas que ya no estaban, nombres que nadie recordaba. Su estómago se revolvió. Ya no tenía opción. Iba a hacer justicia. Capítulo 12. La verdad sale a la luz. Sofía sintió su corazón latir con fuerza mientras caminaba hacia la calle, con la mochila de Javier bien sujeta sobre su espalda. La ciudad amanecía lentamente, con los primeros rayos del sol iluminando los edificios aún dormidos. Pero en su interior, la tormenta apenas comenzaba. Cada paso que daba la acercaba al abismo. Sabía que una vez que cruzara esa línea, ya no habría vuelta atrás. Javier la había advertido. No confíes en nadie. Pero en su mente, la pregunta ardía con intensidad. ¿Cómo hacer caer a un hombre que tenía el poder de silenciar a cualquiera? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. En el camino, su mirada se fijó en un viejo edificio con las letras desgastadas en su fachada. Periódico El Observador. La idea se formó en su mente como un relámpago. No podía ir a la policía, pero podía hacer que el mundo supiera la verdad. Si la información llegaba a las manos adecuadas, si se hacía pública, don Andrés no podría esconderse más. Apretó los dientes y cruzó la calle con determinación. Entró en la pequeña redacción del periódico y buscó con la mirada a alguien que pudiera ayudarla. Un hombre de mediana edad, con el cabello despeinado y una camisa arrugada, levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz cansada. Sofía tragó saliva. Sabía que lo que iba a decir podría cambiarlo todo. Tengo una historia, murmuró. Y quiero que el mundo la escuche. El periodista la miró con interés. Su expresión cambió al ver la intensidad en sus ojos. ¿De qué se trata?, preguntó, enderezándose en su silla. Sofía se inclinó un poco más y colocó la mochila sobre la mesa. Es sobre el buen sabor, susurró. Y sobre lo que realmente ocurre ahí dentro. El silencio se prolongó por unos segundos.
Luego, el periodista tomó la mochila y comenzó a revisar su contenido. A medida que observaba las fotos, los documentos y la grabación, su expresión se volvió más seria. Finalmente, levantó la mirada hacia ella. Si esto es real, es grande, dijo en voz baja. Pero también es peligroso. Sofía asintió lentamente. Lo sé, susurró. Pero ya no puedo callarlo. El periodista la estudió por un momento más y luego se puso de pie. Vamos a publicarlo, dijo con firmeza. Pero prepárate. Una vez que esto salga a la luz, no habrá marcha atrás. Sofía sintió su pecho apretarse. Pero en su interior, la certeza crecía con fuerza. Finalmente, la verdad iba a ser contada. Finalmente, las sombras que cubrían el buen sabor se desvanecerían. Y esta vez, nadie iba a detenerla. Epílogo, un nuevo amanecer. 2 días después, la ciudad despertó con un escándalo en sus titulares. Red de explotación laboral en cadena de restaurantes de lujo expuesta por exempleada valiente. Las redes sociales estallaron con la noticia. Las fotos, los documentos, las grabaciones, todo estaba ahí. La historia se había esparcido como fuego en un campo seco. Y don Andrés había desaparecido. Sofía observó la televisión desde su pequeño departamento, con las piernas recogidas contra el pecho y el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que esto no había terminado. Que la desaparición de don Andrés no significaba que estaba a salvo. Pero al menos, el mundo ya conocía la verdad. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Contestó con el corazón en la garganta. Hola, dijo en voz baja. Al otro lado, la voz de Javier sonó tranquila, pero con una nota de advertencia. Hiciste lo correcto, susurró. Pero esto no ha terminado. Sofía cerró los ojos. Lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Solo determinación. Porque esta vez, las sombras no iban a ganar. Fin.